Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta convocatoria que nos ha llegado gracias a la amabilidad de Antonio Rubio, que ha organizado esta sesión como consecuencia de una exposición que también se está celebrando en estos momentos en la sede de la UNED en su biblioteca. Gracias también a María por haber tenido también la amabilidad de prestarse a darnos una conferencia, una charla, desde hablar de una figura tan relevante como la que hoy nos reúne, que es Ukalele, y seguro que nos va a descubrir alguna cosa que para nosotros es desconocida, sobre todo desde su visión de hija, hablar desde su visión de hija sobre una madre. La verdad es que es admirable y yo espero ansiosa poder aprender algo de lo que hoy nos cuente María. Dar a todos la bienvenida a este centro asociado a la UNED en Madrid. Agradecer a Antonio que se haya acordado de nosotros para celebrar esta sesión de hoy. Y nada más, estamos aquí situados en la zona de Lavapiés, una zona cosmopolita, también con tintes artísticos, con lo cual yo creo que es un buen recipiente para ver el contenido que nos deparará la tarde. No quiero entretener más y porque lo fundamental viene a continuación. Así que, de nuevo, gracias Antonio por acordarte del centro y traernos esta propuesta. Gracias María por compartir tu tiempo con nosotros y enseñarnos cosas que seguro que serán muy interesantes. Y sin más, pues os digo adelante. Así que, Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí, me tengo que acercar. Disculpa. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. La artista Ukalele fue un icono de la revolución cultural de los años 80, conocido como la movida. Y es sin duda, con su personal estilo, un referente en el arte contemporáneo español, habiendo sido reconocida con el Premio Nacional de Fotografía en el año 2005. Bárbara Allende Gil de Viedma nace en Madrid en 1957. Su infancia transcurre entre Madrid y San Rafael, donde se impregna del amor por la naturaleza. Se pasa la mayor parte del tiempo dibujando, pintando, devorando libros de arte de la biblioteca de su padre, el arquitecto Gabriel Allende, y con continuas visitas al Museo del Prado, emocionándose por los colores y pinceladas del rey. Abandonada su idea inicial de estudiar la carrera de Bellas Artes, avanza en su creación artística de manera autodidacta y asiste a clases de fotografía. Su necesidad de pintar la empuja hacia la fusión entre la pintura y la fotografía, desarrollando un lenguaje extraordinariamente personal, mezcla de escenografía teatral para ser fotografiada y de pintura. Arrastrada en parte por su timidez, desde 1978 firma su obra con el seudónimo Ukalele, nombre tomado de una estrella imaginaria que aparece en una constelación dibujada por su gran amigo, el ilustrador El Hortelano. Tras residir en Barcelona y Nueva York, en 1981 regresa a Madrid en plena movida, donde se quedará para superar una grave enfermedad. A partir de ese momento, su pasión y amor por la vida se reflejarán de manera permanente en toda su obra, que abarcará no solo la fotografía, sino también el teatro, la danza, el cine, la pintura o la poesía. 1987 es un año trascendental en su carrera. Con tan solo 30 años, el Museo Español de Arte Contemporáneo le dedica una exposición antológica, recogiendo sus primeros 10 años de creación. El mismo año expone en la Bienal de Sao Paulo y en el mes de junio corta el tráfico en las Cibeles para realizar una fotografía en torno al mito de Atalanta e Hipómenes. Un año antes, un grupo de profesores de la UNED, mostrando el carácter pionero que ha caracterizado a esta universidad desde su creación hace ahora 50 años, le pide que realice una obra específica para un innovador curso del programa de formación del profesorado que incorporaría por primera vez material multimedia, libros, cintas de vídeo en VHS y audiocassettes. Ukalele concibe el hacedor de imágenes, imagen que estamos viendo ahora, y el proceso de creación de la obra fue ampliamente documentado por el Centro de Producción y Diseño de los Medios Audiovisuales del CEMAD de la UNED, dado el objetivo didáctico que tenía la creación de la obra. Fallecida el pasado mes de mayo, y como homenaje y reconocimiento a su obra, la UNED ha organizado la exposición Ukalele, hacedora de imágenes, que puede visitarse hasta el próximo 8 de marzo en la Biblioteca Central de la UNED en la ciudad universitaria.
puede verse en esta exposición la obra original El hacedor de imágenes, inédita para el público, que se muestra por primera vez acompañada de objetos y documentos originales de su proceso creativo, junto a libros y otros documentos del contexto cultural del momento. En el ámbito de la exposición se encuadra la conferencia de esta tarde, de Bárbara a ukalele, impartida por su hija, María Rosenfeld. María ha heredado de su madre la necesidad de hacer muchas cosas a la vez y de aprender constantemente de todo lo que le rodea. En la actualidad trabaja en el mundo del diseño, del arte, de la comunicación y del yoga. María es además la gestora del legado de ukalele y su apoyo, ayuda y colaboración ha sido fundamental para el resultado final de la exposición. Concluyo con un agradecimiento explícito al rectorado de la UNED por su apoyo a la celebración de la exposición, en particular al rector Ricardo Mairal, que ha cedido la obra para ser expuesta, y a la vicerrectora de Economía, Amelia Pérez Zabaleta, que está desarrollando un importante trabajo en la recuperación del patrimonio histórico de la UNED. A la Comisión de Actividades Culturales de la Biblioteca de la UNED, que ha colaborado en la realización de la exposición, al Centro UNED Madrid, que nos acoge, y a todo su personal, en particular a Marisa Rodríguez, responsable de comunicación, a Reyes Navarro, su directora de infraestructuras, y a su directora, Paloma del Campo. Gracias, Paloma. Y por último, un agradecimiento muy especial a María Rosenfeld, por su ofrecimiento para impartir esta conferencia, por tu disponibilidad y por tu actitud durante este tiempo que hemos trabajado juntos, y mis felicitaciones por la labor que estás realizando para preservar el legado y la obra de ukalele. Gracias, María. Bueno, lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. A ver, así mejor. Os animo a ir a la sede de la UNED a ver la exposición, porque la verdad que ha sido súper divertido el proceso de hacerla y el resultado final. Bueno, en esta proyección vamos a ver desde el primer dibujo hasta las últimas fotos digitales, bueno, un poco toda la trayectoria de mi madre. Este dibujo lo hizo con 16, 17 años y se lo compró ella vendía sus dibujos en un mercadillo en Estepona. Y un capitán de barco se bajó del barco y le compró este dibujo y le dijo: te lo compro porque sé que vas a llegar a ser una gran artista. Y otra cosa muy curiosa de este dibujo es que es una niña que es igual que yo cuando era pequeña. Estos también otros de los primeros dibujos. A ella, cuando empezó, lo que más le gustaba era el cómic y la pintura. Y lo que pasa es que en su casa siempre, por parte de mis abuelos, siempre había estado muy presente también la fotografía, y empieza a investigar un poco con la composición y con las cámaras que había en casa de mis abuelos. Empezó con blanco y negro. Pues estos son mis abuelos en su vestidor. Siempre le gustaba mucho tratar con lo cotidiano, ¿no? Con lo que, o sea, no preparar nada, sino lo que había, captarlo en ese momento. Y siempre tenía o sea, para mí es muy importante el tema de cómo componía ella una imagen, ¿no? De jugar con las esquinas. Y aquí igual empieza a jugar con una especie de collage, porque es una fotografía que ya existía, la rana que sale en la foto anterior, que era una escultura que estaba en la piscina de mis abuelos, y su pie, y todo eso lo fotografió. Y más blanco y negro. Al principio sus modelos eran sus hermanas, sus primas. Y uno de los primeros encargos que tuvo como fotógrafa ya oficial fue en una boda de un familiar, y claro, le decían que las fotos no servían para nada porque había hecho todo como gente de espaldas, cosas súper artísticas, y no les gustó nada el resultado final. Y aquí empieza el primer autorretrato, que ha sido una temática súper recurrente en su trayectoria. Este en concreto se llama Semilla de peluquería, donde empieza a jugar con objetos sobre la cabeza.
Ese también es un autorretrato muy poco conocido y ya empieza con el tema de los tocados, pues le encantaban los materiales, en este caso es una reja metálica, pero luego a lo largo de los años empezó a depurar la técnica de hacer tocados, que ahora lo veremos. Más autorretratos. Y aquí empieza a poner títulos un poco más elaborados en sus fotos. Este se llama A Working Class Hero. Ella se fue de casa con 17 años, ya que decidió no quería estudiar una carrera como le proponían mis abuelos y decidió irse de casa. Entonces, sin materiales para pintar ni para nada, siguió haciendo fotos y dibujos hasta que conoció a su grupo de amigos, el hortelano, Cesepe, que los conoció porque iba un día paseando por la calle y le empezaron a gritar desde un coche: ¡guapa, guapa! Y ella admiraba mucho el trabajo de Cesepe, y cuando se acercó al coche vio que era Cesepe y dijo: ¡guau, te conozco, tal! Y se fue con ellos, así, a lo loco. Y empezaron a vivir juntos, y ella en aquella época dibujaba cómic, pero tanto Cesepe como el hortelano le animaron a que se centrase un poco más en la fotografía. Y ahí es cuando decide que tiene que ponerle color a las fotos y recupera una técnica de los años 20 donde las fotos se pintaban a mano. Aquí empieza la serie de peluquería, serie que realiza en Barcelona, junto con un vídeo, que es una serie de personajes con objetos en la cabeza. Y ella hablaba mucho siempre de la mística doméstica, que es la sublimación de lo cotidiano, porque la gente pensaba que detrás de estas imágenes había un concepto súper pensado y al final no, era como: voy a la pescadería y en vez de ir a la peluquería pues me compro un pulpo. Al final sus amigos eran sus modelos. Este es Fellini, que hacía marionetas en Barcelona y teatro. Esta también es de la etapa de Barcelona, pues en este caso su modelo es su vecino Alfredo. Y aquí todavía la técnica de pintar está un poco menos depurada, que luego fue afinándolo bastante más. Más autorretratos. Este es autorretrato con agua, que claro, le encantaba jugar con el tema del agua, el movimiento, el flash, y en este caso el vaso de agua parece un cristal. Aquí descartes de este mismo autorretrato. Y llegan primeros encargos, ¿no? Su primera exposición fue peluquería y se anunció en Madrid como... se llenó Madrid de carteles que decía: por primera vez en Madrid, o ukelele. Y nunca había expuesto en Madrid, obviamente, pero al parecer tuvo bastante éxito y ella fue a la inauguración con un cerdito en la cabeza donde le había metido bombillas en los ojos, siendo también un tocado de peluquería. Y llegan los primeros encargos por parte de prensa. Curioso que el primer encargo le llega de revistas porno, tanto Playboy como Penthouse, y le encargan retratar la sensualidad. Y pues ella hizo esta foto que se llama El beso, y quería utilizar estos aparatos que tienen los dentistas, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces pidió cita en un dentista, dijo que le acompañaban 2 amigos, luego le dijo al dentista que saliese un momento para que buscase algo, y en ese momento hizo la foto inmediatamente. Esta se llama Escuela de Romanos y también forma parte de estos encargos. Este era Ramón Colominas, que era otro amigo suyo de Barcelona. Esta se llama Hoy viene mi psiquiatra y también forma parte de estos encargos, que yo ahora pienso en qué momento, qué pasaba en esas revistas, que los directores de arte estaban a favor de estos encargos. Y como siempre le ha gustado mucho el tema de investigar objetos que vuelan y tal, pero claro, en aquella época no había ni Photoshop ni medios de nada, entonces
Para esto utilizaba un plástico y tenía un estudio de todos los mejores pegamentos que pegaban todo con todo, y así podía realizar estos montajes. Bueno, y aquí al principio no firmaba con la firma que realicé después, sino firmaba con un sello de caucho con tinta blanca. Esta también forma parte de los encargos. Y otros descartes también de aquella sesión, que al final luego hice una performance recreando esta sesión donde pues, una chica bailaba con la pierna en la cabeza encima de Ramón. Esta imagen se llama Paisaje Fértil y la modelo es Ángela Pallín, que era una gran amiga suya, que aparece en muchísimas fotos, y en aquella época Ángela se quedó embarazada y también fue modelo estando embarazada. Y aquí empieza un poco también el tema de la feminidad, la maternidad, que siempre ha sido uno de sus temáticas, tanto la vida, la muerte, la naturaleza. Aquí también está Ángela de espaldas con su hijo Siro, y esto era un cartel para una marca de ropa que tenía su prima Melle Mayer, y era el cartel de publicidad. Y este fue el primer encargo de un cliente privado, que fue una familia que le pidió un retrato por encargo. Estas fotos igual podía tardar un año en pintarlas, con lo cual la gente se desesperaba cada vez que encargaba una foto. Aquí aparece Rita, su perra, que también sale en el hacedor de imágenes, que fue una de sus fieles modelos y compañera. Y otra vez lo mismo, de una foto súper espontánea, se levantó una mañana y estaba la casa inundada. Se llama Me levanto por la mañana y hay un gran charco de agua en mi casa. Y te empiezas en la composición de que cualquier otra persona hubiese quitado el cubo de plástico de la esquina, pero no, ella lo deja ahí. Otra foto de Rita. Y lo mismo, Ángela embarazada, que fue una supermodelo. Aquí empiezan también encargos relacionados con la moda y las joyas. Esto era para Chus Burés. Y aquí estaba como modelo Rosy de Palma, que justo he estado esta mañana con ella y me ha contado que cuando vino a Madrid no tenía dónde dormir ni nada, que dice, pues me planté en la casa de tu madre y me dejó dormir en su sofá. Y me ha hecho mucha gracia. Rosy también fue modelo suya porque cuando tenían el grupo de Pero Imposible. Y esta foto en el Palacio de Gaviria era un encargo para Tráfico de Modas, o sea que es una de las campañas para una marca de ropa. Y otra de las temáticas que también se han repetido mucho es el desnudo, y en este caso vuelve a ser Ángela la modelo. Esto es un retrato de Alvarado, que también era una imagen para su marca, con Rita. Y aquí están Alberto García Lix y Ana Curra, que este fue el día que Alberto se hizo su primer tatuaje. Aquí Viviana Fernández, que fue un reportaje que le hicieron para la revista La Luna, justo después de operarse y hacer toda la transición. Paloma Chamorro. Aquí Radio Futura con Rita. Esta foto la hizo en la azotea de su casa. Y aquí todo el grupo de amigos de siempre, Cesepe, El Hortelano, que al final siempre se ha movido
en un grupo de hombres. Al final la fotografía en aquella época era algo muy masculino, muy purista y sobre todo en Barcelona siempre la veían como un poco un bicho raro por lo de pintar las fotos, les parecía un sacrilegio. Y este es uno de los descartes de la portada para el disco de Pero Imposible, que se fueron a Mallorca a hacer la foto. Y o sea, si os fijáis, los personajes están colocados como si fuesen las meninas. Y este es el resultado final. Este fue otro retrato por encargo de una madre que quería hacer un retrato de su hija y habían quedado una tarde en ir a casa de mi madre a hablar con ella. Y llegaron y mientras la madre de la niña y mi madre hablaban, la niña se apoyó en la silla y en ese momento mi madre le dijo: quédate ahí. Sacó la cámara, le hizo la foto y dice: ya está. Esta foto se llama La muerte es una caja llena de sorpresas. Y siempre ha jugado un poco con lo irónico le gustaba mucho el pop, la publicidad, lo icónico, ¿no? Que en este caso es una mujer muy guapa sonriendo que te está desvelando una sorpresa que es la muerte. Y aquí lo mismo, mezclando la vida y la muerte. Otra de sus pasiones era la naturaleza y sobre todo la naturaleza muerta. Le encantaba recoger palitos secos del campo que luego fundía en plata y siempre tenía la idea de hacer como una línea de joyería inspirada en la naturaleza. Aquí empieza a entrar en juego la época de Cibeles, porque recientemente descubrí el dossier que le presentó al alcalde para poder realizar la imagen y cortar las Cibeles, y hay un montón de imágenes de aquel entonces que son un poco precursoras de la época. Aquí ya empiezan a aparecer las flechas, sí, lo de las flechas. Y esta imagen se llama Herida como la niebla por el sol. Y no sé si se ve bien que tiene lágrimas en los ojos, y lo mismo, con agua no se veía en las fotos, entonces descubrió que con glicerina podía falsear el tema de las lágrimas. Y aquí está la foto de Cibeles. Todo esto empieza porque ella en el Museo del Prado descubrió un cuadro de Guido Reni, de Atalanta e Hipómenes, y al principio ya no sabía muy bien quién era, dice: es una Adán y Eva, no lo sé. Todo esto está en los escritos del dossier que realizó. Y entonces se enteró de que eran Atalanta e Hipómenes que habían sido condenados por la diosa Cibeles a tirar de su carro por la eternidad. Pues se obsesionó con esta historia de manera, o sea, si os digo que el dossier es una cosa así, pues se obsesionó bastante. Total, que su primera idea era ir al campo, alquilar unos leones no sé dónde y realizar la foto allí, pero luego pensó que qué mejor lugar que hacer la foto en la propia Cibeles. En la historia de Atalanta e Hipómenes, Atalanta mata a sus amantes con flechas, ya que Cibeles le prohíbe que tenga amantes. Entonces Hipómenes, para distraer a Atalanta y que no le matase, le empezó a tirar manzanas de oro para que ella se parase y no le matase. Total, que mi madre, para ir a ver al alcalde, se fue con el dossier y una cestita con manzanas de bronce que fundió ella, y consiguió que le dieran el permiso. Y claro, hay mucha gente que recuerda ese día. Una señora me contó que llegó tarde a su boda por culpa de que estaba el tráfico cortado. Y viendo los vídeos de la sesión es que la gente le grita de todo, porque, o sea, todo parado. Mi madre, que en aquella época tendría 20 y algo, subida en una grúa, pues surrealista. Claro, subida en una grúa con la cámara de placas, porque antes no había cámaras digitales, o sea, el montaje era bastante tremendo. Y fue justo, esta foto es en el 87 y fue justo en aquella época cuando le hicieron la primera retrospectiva, que fue en el MEA, que es el actual Museo del Traje, y según lo que me contaba ella, había vueltas a la manzana para ver la exposición.
Aquí más retratos de encargo. Luego es muy curioso porque la tela, toda la tela que cubre la imagen de Cibeles, que era una tela rosa, la ha utilizado como fondo para todas las fotos. O sea, lo que tenía lo usaba para todo. Luego, en esta imagen es un cortinón de terciopelo que también, o sea, en todas las fotos lo llenaba de harina para que pareciese envejecido. Pero, o sea, le tenía mucho cariño a todos los objetos que iba utilizando en cada sesión. Esto te lo encargo de una boda que para nada es una foto de boda, o sea, que no era lo suyo de las bodas. Esto fue un proyecto que le encargó la Fundación Cartier con una cámara de gran formato de Polaroid. O sea, esta cámara es una Polaroid que hacías la imagen y salía directamente. Esta cámara se llama La Gran Bertha y le propusieron ir a vivir a la Fundación Cartier, que antes tenían una residencia a las afueras de París, para hacer una campaña de Philippe Model. Entonces eran bodegones de sombreros, pero claro, ves esas Polaroids que son de 50 por 70 y son increíbles. Y ha sido una cámara que han usado muy pocas personas en el mundo. Y luego me contaba que era súper bonito y estuvo viviendo allí, que por la noche le cerraban la verja y no podía entrar y tenía que saltar la verja de la fundación. Y es una serie poco conocida, pero creo que son de mis favoritas. Y es curioso el tratado de la luz y del color, que en este caso no son fotos pintadas, pero aún así siempre tiene un toque de color muy especial. Porque esto podía ser perfectamente los colores de peluquería y no lo conseguía con filtros en la iluminación. Esto fue uno de los primeros cursos que dio, porque daba bastantes cursos de cómo pintar fotos, y esta era una alumna de uno de sus cursos que la cogió de modelo. Esto fue una sesión en el carnaval de Cádiz. Y aquí estamos ya en los años 90, donde el periódico El Mundo le hace una propuesta de hacer una foto por semana, una foto pintada por semana y coloreada, de diferentes personajes de la cultura, política, y todo eso se recopilaría en un libro con textos de Concha García Campoy. Y aquí ya me acuerdo yo de acompañarla a las sesiones. Y claro, fue una locura porque tenía que pintar una foto que tardaría un año en una semana y no dormía, o sea, fue una época muy, muy intensa. Aquí con Pérez Reverte, Carmen Albot. Y esta foto de Suárez, que me acuerdo el día que fuimos a hacerla, que yo estaba pesadísima porque quería que mi madre me hiciese caso y no estuviese haciendo la foto a este hombre que no sabía quién era. Y al final, yo siempre llevaba una cámara Polaroid y al final acabé yo sentada encima de él haciendo unos selfies con la Polaroid. Trueba, Charo López, Ariadna Gil, que también pasó lo mismo como con el retrato de la niña que se apoyó en la silla. Llegó, o sea, mi madre tenía pensado, pues voy a hacer un set con cosas y tal, y llegó Ariadna, se sentó y ahí se quedó. Y esto fue una serie de desnudos que hizo como proyecto propio, porque al final es verdad que cuando empezó hacía más proyectos propios como peluquería, pero luego una vez que empezaron los encargos y tal, sí me decía que le faltaba como reconectar con lo que realmente le apetecía hacer a ella o mostrar. Cuando nací yo en el 90, pues le cambió la vida, claro, pasó de tener muchísima libertad a de repente la maternidad. Y fue un cambio brutal, entonces quiso hacer una serie de madres con sus hijos.
Es verdad que fue muy valiente porque me crió sola y me llevaba con ella a todas las sesiones, a todos los viajes y siempre atenta porque al final era complicado. Igual ella estaba dando una charla y yo estaba debajo de la mesa jugando con los muñecos. Aquí lo mismo, otra amiga suya. Esto fue un retrato de Blanca Portillo. Y este es, creo que era su autorretrato favorito, que se llama La fotografía como escudo. Este es de los 2000 y la cámara que está utilizando es su primera Nikon. Aquí empieza con el digital. El cambio del digital fue un poco duro, ya que acostumbrada a los pinceles, el laboratorio, de repente cámaras, tarjetas de memoria, Photoshop, fue un poco complicado. Y esta creo que fue una de las primeras imágenes que hizo digitales, que no está coloreada, pero utilizó una fotografía suya de los 80 como fondo, en contra de la violencia de género, poniendo a una modelo delante de esta imagen, y esta fotografía se llama Silencio. Y creo que esto fue uno de los hitos en su carrera. Creo que, no sé si más a nivel personal, de la ilusión que le hacía. Este proyecto se llama 12 fotógrafos en el Museo del Prado, donde hay obras de Isabel Muñoz, de Alberto García Lix, y es una colección que el museo le encargó a diferentes artistas, cada uno que interpretase como quisiese el Museo del Prado, ¿no? Ella, su máximo sueño era hacer una imagen dentro del museo, y lo consiguió. Y de hecho es 3 o 4 fotos, y una de ellas está en la colección permanente del Museo del Prado, en la sala que era el Tesoro del Delfín. Total, que un día que el museo estaba cerrado, le dejaron pues andar libre por el museo para hacer lo que quisiera. Y esta, la modelo, era la primera bailarina del ballet de Víctor Ullate, y fue como recrear un poco cada cuadro en el que ella se ponía delante. El pelo lo hacía con esparto, que compraba en tiendas de alpargatas por metros. Y hoy justo hemos estado en Arco, y viendo a la Fundación de Amigos del Museo del Prado, nos contaban que el guía que estaba vigilando que ese día dice que fue el día más feliz de su vida. Claro, daba un poco de miedo. Yo me acuerdo que estuve ese día porque esta chica estaba, venga a mover el pelo, y decía, como le dé al cuadro, no salimos de aquí. Y esta es la que está en la colección permanente del museo, que se llama Menina Liberada. Y otra vez vuelve el autorretrato, en este caso para ilustrar un artículo del País sobre la Navidad. Y en un primer momento dado ella quería poner a Marta Sánchez, creo que, hacer de virgen, pero no le dejaron, y dijo, pues me pongo yo. Y esto también es una imagen digital para la compañía de danza Down. Esto es un cartel de teatro para María Pajés. Aquí empieza a animarse un poco más con el Photoshop, a meter color, que luego al final acabó dominando igual que la pintura con acuarela. Otra foto en digital, que esta creo que representa mucho el tema de la mística doméstica, ¿no? Esto lo miras y te vuelves loco. Se llama El Salón Florido. Esto fue un encargo para el Circo Price, que le pidieron que hiciese pues, el cartel de la temporada. Y hizo una serie de retratos de personajes de circo.
Esto fue otro encargo para la película de Habitación en Roma de Medem, que en este caso sí fue pintada a mano. Pero claro, para hacer esto, que parece que están en un lago, pues no, ponía una especie de piscinita hinchable de niños, ponía un poco de agua, lo llenaba de musgo. Era bastante resolutiva a la hora de crear escenarios. Este fue una serie de retratos que le encargaron para un libro sobre emigrantes, que se hicieron todos en la Casa de América. Y este fue el cartel para El Principito, la obra de teatro, que en este caso la composición es toda falsa. Todos los planetas los puse después con Photoshop, los personajes no estaban el mismo día en la sesión y también digital pintado con Photoshop. Este fue otro cartel para una obra de teatro. Y esto fue una serie de desnudos que hizo dentro del Conde Duque, que parte de estas obras forman parte de la colección de la exposición de Inédita. Y esto es un encargo que le hizo la revista Glamour de diferentes personajes, desde actores, escritores. Esto fue el cartel del Carnaval del Círculo de Bellas Artes, que en este caso el modelo es Bryce F., que es súper conocido, que tiene una serie que se llama Paquita Salas en Netflix, y en aquel momento era un amigo mío de la adolescencia. Y nada, en este caso se le ocurrió que había que meter lagartos, así que pusimos al pobre Bryce con un montón de lagartos por encima, vivos. Y estas fueron sus últimos autorretratos, Santa Bárbara, pintados a mano, que las imágenes son estos tres. O sea, la imagen es muy bonita, pero es muy bonito cómo está enmarcado, que están como si estuviesen en una capilla con puertas y son una joya. Para la última edición de París Photo fueron estas tres obras a ser expuestas. Y esto fue una cosa un poco extraña, bueno, no sé, fue una cosa que le llamaron de programa Sálvame, que ella pues tampoco lo veía, pero le parecía algo la sublimación de lo cotidiano, ¿no? Llevar algo como el Sálvame a ser dioses del Olimpo o divinidades de la India. Yo participé en esta producción y la verdad que fue una experiencia surrealista, y
Pero claro, a ella el hecho de que le diesen la libertad y la oportunidad de ponerle 6 brazos a Belén Esteban, pues le superó y lo tuvo que hacer. Que mucha gente le decía, pero estás loca, ¿cómo vas a aceptar eso? No es nada cultural ni tal, pero al final es lo que mucha gente ve y lo que es lo que hay, entonces le parecía como interesante hacer este proyecto. Esto fue otro encargo para la Caixa, que como regalo de empresa querían regalar una tirada de sus fotos, de una imagen. Entonces, en este caso hizo una reproducción de las meninas, pero los modelos son empleados de Caixa. Y estas imágenes forman parte del proyecto Miradas de Asturias de la Fundación María Cristina Massabeu Peterson, que durante un año le encargan a un fotógrafo, un artista, que haga un proyecto sobre Asturias. Que esto estuvo todo expuesto luego en el Conde Duque y ahí fueron casi todo digital, menos 3 que eran pintadas a mano. Pero claro, ya se fue a Asturias con la cámara, empezó a conocer a la gente de diferentes pueblos y al final creó un vínculo súper especial con la gente de allí. Esta es una de las que están pintadas a mano. Y este fue otro retrato por encargo de una familia. Y este un cartel de teatro. Y ya está. Pero como no solo la fotografía era lo que le llenaba en su vida, de hecho a medida que pasaba el tiempo me decía cada vez me gusta menos la foto y más pintar, dibujar, escribir. Os he traído una selección también de obra gráfica, de pinturas y cuadros para verlo un poco. Le gustaba mucho dibujar, o sea, con el dibujo y con la pintura le gustaba todo, desde investigar materiales, pigmentos, pero una de las cosas que le gustaba mucho era el jugar con la tinta china. Al final, como siempre he sido más conocida por la fotografía, es verdad que le salían más encargos de foto, pero ya eran cosas muy pues con un cliente, no cosas tan creativas. Entonces, como su vía de escape, porque era una persona que producía constantemente, o sea, tú estabas viendo una serie con ella y estaba pintando o estaba escribiendo. Entonces, al final una persona cuando es artista de verdad, ¿no? Yo siempre la considero como una verdadera artista, no, o sea, tiene una necesidad de producir sin parar. Y su vía de escape era el dibujo y la pintura. Entonces le llegó un encargo de una editorial de libros de bibliofilia que se llama Editorial La Hora, donde le hicieron la propuesta de hacer el Cantar de los Cantares con serigrafía, y esto forma parte de este libro. Esto ya es un lienzo en óleo que al final con la pintura te dabas cuenta del mundo onírico que quería transmitir tanto cuando escribía como pintaba, que era a veces lo que no conseguía con la fotografía.
Y en cuanto a pintura, siempre le ha encantado mucho pues, Eleonora Carrington y todas las surrealistas, ¿no? En este caso es una niña que hace levitar la manzana y el limón. Este es un lienzo de San Sebastián, que luego también se hizo una tirada en serigrafía. Y ella se quejaba, yo quiero pintar, nadie me llama para pintar, solo me llama para hacer fotos, entonces, ¿quieres pintar? Pues vas a pintar. La llaman de un pueblo de Murcia que se llama Ceutí, donde el alcalde era un apasionado del arte a todos los niveles, un pueblo muy pequeño, pero tiene obras de arte por todas las esquinas. Y le encarga un mural de 30 metros. Así que allí nos fuimos a pintar el mural. Entonces con una grúa, todo el día ahí al sol murciano, que claro, ella nunca se había disfrutado de unas dimensiones tan grandes, donde es muy difícil pintar de cerca y que luego no te alejes y sea un desastre. Y en la época en la que estaba pintando el mural, estuvieron haciendo una película sobre ella y también un poco todo el proceso de desarrollo de este mural. Que al final lo que más le gusta eran las grúas, montar líos enormes, porque tanto Cibeles como esto. Y el mural también, él quería hacer una investigación sobre materiales porque no quería nada que no fuese natural. Entonces son pinturas de sílice y minerales que sobre una especie de hormigón poroso se agarraban súper bien y no se iban con el agua. Y la misma editorial que le hace el encargo del Cantar de los Cantares le hace un encargo de un libro que se llama Floraleza, que es un poco el desarrollo y los bocetos de las flores que luego estuvieron en el mural. Y luego esto es un dibujo a carboncillo, que era otra de las técnicas que utilizaba muchísimo. Bueno, esto fue una serie de retratos de personajes inventados que se llamaban Las Visionarias. Y ya está. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo. La poesía da para otra charla entera. Sí, ella escribía constantemente, tiene cuadernos y cuadernos inéditos, más luego todo lo que ha producido.
tiene bastantes libros y luego tenía una colección de libros donde publicaba otros autores de poesía. Pero sí, era una productora de poemas increíble. Sí. Hola. Tengo curiosidad por saber tú, como hija, cómo vivías esa creatividad de tu madre, esa explosión continua de creatividad. ¿Qué has heredado de ella? Claro, lo que me ha pasado es que para mí era lo normal, o sea, una madre es así, está todo el día pintando, dibujando, mientras pinta una foto tú juegas debajo, era lo normal, o sea, es así. Y luego iba a casas de mis amigos y no entendía a sus padres no están aquí, no sé qué hacen, no sé. Y me he dado cuenta después de su muerte, de todo esto, porque ha sido como, Dios mío, la cantidad de cosas que ha creado sin parar, o sea, es una locura, pero que cuando lo ves como con el paso del tiempo un poco más mayor, a veces me quedaba sin palabras ahora revisando todo su archivo y sus cosas, y dices, es que da para varias vidas de investigación. Y de lo que me quedo, de lo que me dejó es la libertad, de decir, haz lo que quieras, hazlo bien y va a ir bien. O sea, porque como si quieres hacerlo, hazlo y te apoyo y te va a seguir bien. Y era un poco su mentalidad de... Se atrevía con todo, no le daba miedo a nada y confiaba sobre todo en la vida. O sea, libertad, sobre todo. Quería una curiosidad. ¿Tú pintas o haces poesía o algún arte, literatura? Si me dedico a algo relacionado con el arte. Sí, por curiosidad. Me gusta pintar, pero porque me divierte y me relaja, pero sí hago cosas relacionadas con el mundo creativo, pero no me considero artista. Pero me gusta mucho el arte. Creo que nunca podría ser artista porque soy muy, muy organizada y mi madre era como, bueno, y hago esto y pinto y no sé, y yo no puedo, tengo que hacer 70.000 cosas. Pero el tener toda su obra en mis manos y poder ahora darle otros giros, sacar cosas inéditas, para mí eso es como si me dan una caja de caramelos y me hace muy feliz. Así que me gusta jugar con su arte, pero con el mío creo que no. No eres artista, pero has sido creadora también, ¿no? Has tenido... Sí, me he dedicado a la moda, pero al final la moda está muy ligada al mundo del negocio. Y fue un poco lo que me acabó cansando, que eran las temporadas, al final me acababa copiando a mí misma porque era lo que me pedían las tiendas y una retirada a tiempo mejor. Bueno, María, yo quiero darte las gracias porque nos ha hecho un recorrido fantástico pues eso, desde los comienzos creativos de tu madre, en lo que yo me he visto muchas veces reconocida, porque en los personajes, en las circunstancias, en las situaciones, pues es que forma parte también de mi vida, o sea que gracias por eso. Iba a preguntarte ahora, como responsable del legado de tu madre, ¿en qué punto te encuentras tú cuando has ido a enfrentarte a esa cantidad tan elevada de creación? ¿Cómo te lo planteas? ¿Cuál es qué horizonte tienes ahora respecto a eso que es un tesoro para ti, claro, para los demás también, como receptores de toda esa obra creativa de tu madre? Claro, pues fue un poco... Sabía que iba a llegar el momento en el que me iba a tener que no enfrentar a ello, pero tomar el control y ver un poco lo que había y tras su muerte me tomé unos meses como de desconexión y tal, y luego cuando volví ya a ponerme en marcha, claro, me di cuenta de decir, o sea, sabía que tenía que gestionar sus cosas con mis cosas en paralelo, pero cuando me puse a ver todo lo que había dije, voy a parar un momento y me voy a dedicar solo a esto, porque hay mucho inédito y sobre todo con
la vuelta que se puede hacer ahora de ukelele 2.0, o sea, hay tantas cosas. Entonces ahora mismo estoy en el proceso de digitalizar, catalogar toda la obra inédita que hay y en paralelo trabajando en diferentes proyectos expositivos que tienen muy buena pinta. Pero sobre todo de mantenerlo y conservarlo bien, o sea, un proceso porque claro, ella como artista tenía cuadernos, papelitos, folios, cositas que dices, vale, todo eso hay que ponerlo bien, poner un orden, una catalogación y bueno, van a haber bastantes exposiciones en el futuro. ¿Tu madre era quizás a veces nostálgica de la época de la movida o hacía paragones con lo que era hacer arte hoy en día en vez de hacerlo en esa época que era tan rompedora, tan libre, tan... Claro, es que ella me decía que en la movida tú salías por la noche, pero no salías de fiesta, sino que estaba en una discoteca civil vendiendo su ropa, Almodóvar haciendo una performance, otro haciendo algo con su grupo de música. Entonces sí que tenía nostalgia como de esa espontaneidad de crear sin ningún tipo de pretensión, mientras que ahora es todo muy pensado, el concepto, lo otro, el artista, y esto era como, lo hacemos, bueno, ya está. Y sí que lo echaba un poco de menos, la libertad. Que no echaba de menos el desfase y todos los amigos que se quedaron por el camino, pero que ese momento fresco y espontáneo que yo creo que ha sido único y irrepetible, quizás. Yo te quería comentar que, igual que la compañera que ha comentado esto, yo también me identifico mucho con esa época y te quería decir que yo le he seguido bastante a tu madre por medios y tal, pero hay una cantidad de cosas que no son conocidas. Por ejemplo, en la pintura, que es excepcional. O sea, era una artista, creo que global, y quizás en esto hay una tarea de incidir en lo buena que era en todas estas cosas. Es algo que te pone los pelos de punta, vamos. O sea que... No, y te das cuenta de lo diferente que podía llegar a ser, ¿no? Te dicen que es que aquí no lo he puesto, pero ahí hizo unos dibujos de carboncillo de vasijas súper finos y delicados, que desde esta persona es la misma que ha hecho las cosas súper punkis de peluquería, ¿no? Entonces ves que al final un artista es que no para de crear y ahora mismo lo que me apetece también es mostrar un poco todo eso que se quedó un poco eclipsado por la fotografía. Sí. Muchas gracias, Antonio. Bueno, María, yo te quiero dar las gracias. Hay personas que habéis visto la inauguración de la exposición que hicimos en la biblioteca de la UNED. A los que no la hayáis visto, yo os animo a que vayáis a visitarla. Y si no, pues que si tengáis la oportunidad de venir el día 8, que va a ser la clausura, donde se va a hacer un recorrido final por la mañana y después una mesa redonda dedicada al Día de la Mujer. Y yo os quiero animar porque también estará María y yo creo que va a ser realmente interesante. Muchísimas gracias, María, y yo quiero poner en valor también a Antonio, que ha sido el que dándose cuenta que teníamos una obra importante dentro de la UNED, que estaba perdida y estuvo perdida mucho tiempo, vagando de un lado para otro, pues la ha recuperado, se dio cuenta del valor y bueno, contactó contigo ya directamente para poner en valor esa obra que aquí no la veis, pero que gira, es el centro de la exposición que hay en la biblioteca de la UNED, que es el hacedor de imágenes, ¿no? Y que representa algo que para mí es muy cercano, que es la sequía, porque me dedico al agua, entonces tengo que decir que va a ser mi bandera del tema de reclamo del agua. Muchísimas gracias y muchas gracias, Antonio. Y os animo a todos, de verdad, que vayáis a verlo. Ayer le quería dar las gracias a Antonio porque fue el acelerador del proceso de que yo me pusiese a hacerlo de mi madre, porque como vino, me enseñó la foto, me dio curiosidad, abrí una carpeta y dije, ¿qué hay aquí? Y dije, bueno, me tengo que poner las pilas ya, así que muchas gracias. No, gracias, María. Para mí ha sido una experiencia, bueno, la verdad es que ha sido espontáneo también el momento, porque yo cuando descubrimos esta foto en la UNED, que conocíamos que teníamos, pero no sabíamos el origen, sabíamos que se había creado expresamente para un curso, como contaba antes, bueno, buscando ya al saber que estaba publicada en varias unidades docentes de la UNED desde el año 86, ya casi 40 años, encontramos que los propios profesores que le habían encargado
esta foto a Ukulele, le habían pedido 23 años después que hiciese una descripción de la fotografía. El objeto de esta foto, desde el punto de vista didáctico, era el que el espectador, cualquiera de nosotros, hiciese una interpretación de esta obra que hemos visto antes, un poco rápidamente, pero está ahora mismo. El original es puesto en la biblioteca de la UNED y todos ustedes que lo conozcan. Entonces, Ukulele, 23 años después, hizo una descripción bellísima, muy poética, como preguntabais de su poesía. Y claro, yo lo primero que se me ocurrió fue por eso que contacté con María, que quién mejor que ella para ponerle voz a ese texto de su madre describiendo, haciendo esa lectura de la foto. Es un documento audiovisual que, junto con toda esa grabación del proceso creativo que también estaba en el archivo de la UNED, se ha convertido en un pequeño documento audiovisual que está en la exposición y también está en la red, lo pueden ustedes ver buscando una referencia que se lo podemos enviar, que ha quedado un documento donde María ha puesto voz a un texto que escribió su madre sobre la foto en el año 2006, y que luego, con esa amabilidad que le caracteriza a María, dijo, bueno, no vamos a conformar solamente con poner voz, que yo lo único que le pedí en ese momento, vamos a buscar aquí qué cosas hay, podemos exhibir su cámara fotográfica, que salen las fotos y salen en el vídeo, pero no se había visto públicamente, y con mucha generosidad armó esa exposición con una única obra que improvisar, porque era una exposición de Ukulele y solamente hay una foto suya. Hay una foto de un entorno creativo y cultural muy interesante, ¿no? Y con unos objetos personales que es la primera vez creo que se ve en público, que es gracias al ofrecimiento que hizo María en su momento, a esa generosidad, y luego, claro, a mí también me ha supuesto una impresión toda la documentación que tenía, ¿no? Porque cuando empezamos a buscar esa foto tenía un montón de contactos negativos y creo que se han perdido casi la mitad, ¿no? Lo hemos contado también, pero que tenía mucha documentación que, como hemos dicho medio en broma, que si cada foto da para una exposición, pues eso es comienzo, ¿no? Queda mucho. Porque ha dado para hacer un vídeo, para hacer una exposición completa, para hacer una pequeña publicación. Ahora vamos a hacer un programa de televisión que también ha participado María en entrevistas, y bueno, hemos conseguido localizar a todos los modelos que se tenían en la foto, que eran amigos y gente del entorno de Ukulele. Y bueno, para mí ha sido una experiencia muy buena que empezó de esta manera, de dar a conocer al público una foto que tenía la UNED, que no sabíamos cómo llegar. Gracias a María y su colaboración, pues se ha convertido en un punto de partida. Y en un punto de partida que coincidió con ese arranque tuyo de la gestión del legado, que lo está haciendo. Si lo va a seguir haciendo tan brillantemente como lo ha hecho en esta persona, pues va a ser interesante. Muchas gracias, María, por la colaboración en la exposición, por el otro día la visita, por la conferencia, esa redonda, por todo lo que te ha volcado.